Muchísimas gracias, sean todos ustedes bienvenidos a esta hermosa charla con Alita Costa, con un tema que he preparado para todos ustedes con mucho cariño, un tema que ya tenía pendientes de platicar con ustedes sobre lo que son los estados tonales del alma. En realidad, déjenme platicarles que no existe como tal un estado de, ¿cómo les puedo decir? Un estado bibliográfico sobre estos estados del alma, sino que esto ha sido un trabajo teórico mío a través de todos mis conocimientos y sobre todo tomado del modelo de L. Ronald Hubbard, que habla justamente sobre el estado emocional del ser humano. Y a partir de ahí justamente voy yo tomando sus elementos más importantes en donde yo voy calibrando en qué momento justamente el alma también tiene un estado tonal y donde obviamente tenemos nosotros la obligación de llevar a nuestra alma a un trabajo de mucha frecuencia, de mucha vibración, y a veces es justamente lo que a veces no entendemos en nosotros de por qué nos sentimos así como que cansadones, agotados, por qué nos sentimos como molestos o qué está sucediendo, porque justamente aquí las ondas de frecuencia, la vibración en nosotros es muy importante. En el sendero de luz, hablar de la frecuencia, hablar de todos estos estados de vibración y sobre todo del elemento principio como ley universal de ley de vibración, tenemos que estar siempre en la parte alta, en la parte elevada. Entonces, justamente a través de este modelo de nuestro querido Ronald Hubbard, tomo yo estos elementos para generar esta teoría maravillosa de los estados tonales del alma. Así que vamos a iniciar con mucho amor. Bueno, mis amores. Nosotros en este maravilloso sendero de luz, en muchas ocasiones, siempre escuchamos que debemos de tener nuestra frecuencia súper arriba, siempre debemos de mantener nuestra vibración en alto, siempre debemos de estar con un estado positivo, con un estado elevado. Y pues eso a veces nos cuesta mucho trabajo porque obviamente dentro del sendero nos encontramos con nuestra propia personalidad, con nuestro propio carácter, que nos va diciendo de, eh, más allá de decir cómo llegar a esa alta vibración, nos va diciendo que pues te enojas, te pones triste, vas empatando tu propio carácter con los demás, también vas entendiendo o te vas repeliendo hacia el carácter de los demás, a la personalidad de los que están a tu alrededor, y a veces no entendemos cómo lograr esta alta vibración, cómo lograr este punto maravilloso, y sobre todo porque en esta teoría que yo estoy generando, busco ese punto de estado de paz, porque todos buscamos ese estado de tranquilidad, ese estado de decir, híjole, me siento en total paz, me siento en una tranquilidad plena, me siento realmente no tengo ni una gran alegría, pero tampoco me siento triste. Y entonces es cuando empezamos a sentir esa paz real. Y justamente a través de estos estados emocionales vamos logrando el entendimiento al estado tonal del alma. ¿Cómo logra el alma llegar a ese estado tonal? ¿Por qué razón? Bueno, pues porque el alma cuenta con un hermoso, hermoso equipo maravilloso de eh, estados sublimes en donde encontramos nuestro estado emocional, nuestro estado mental, y pues a través de la combinación de estos dos logramos tener esta personalidad maravillosa y sobre todo que en esta personalidad nos vamos dando cuenta que nuestro carácter en este sendero va transformándose. Mientras más profundo estés en tu sendero, tu personalidad va transformando totalmente primero tu interior y después tu entorno, o sea, como que empiezas a ver las cosas de manera diferente, como que empiezas a sonreír así, inexplicablemente,
pero también al mismo tiempo este movimiento pues te regresa a un estado tonal abajo. Entonces, bueno, yo les preparé para todos ustedes, les voy a compartir una lámina en donde vamos a platicar un poquito sobre esto de una manera más gráfica que les ayude justamente a entender esta teoría desde este modelo que les estoy comentando. Así que bueno, vamos a compartir pantalla. Ya se está compartiendo, ya está aquí. Y bueno, vamos a platicar un poquito. Bueno, mis amores, fíjense bien. Eh, en el modelo del estado emocional de L. Ronald Hubbard nos habla justamente sobre que nosotros logramos pasar de de un entusiasmo a una seriedad, a un aburrimiento, a un antagonismo, a un enojo, miedo, pesar, apatía, depresión. Entramos a un estado tal vez de llanto hasta llegar a un estado de muerte. Perdón aquí por el error ortográfico de plenitud. Y obviamente esta parte baja es la que nos da esta frecuencia en donde nosotros nos sentimos sin ganas, nos sentimos totalmente desganados, nos sentimos totalmente apagados, nos sentimos sin rumbo, nos sentimos totalmente desequilibrados, ¿ok? Bueno, pero en el modelo emocional de L. Ronald no tocan ni hablan sobre el estado de paz ni de la plenitud, porque justamente de aquí del entusiasmo pasa lo que empiezan a trabajar lo que le llaman alegría sin llegar a la plenitud. Y de ahí de la alegría pasa a lo que es la risa, al sentido de la felicidad o excitación, carcajadas y nuevamente regresamos al llanto. ¿Por qué? Justamente cuando tenemos un estado de risa demasiado elevado, estamos tan excitados en esta parte de encontrar un estado de risa en donde realmente estamos encontrando algo chistoso y no podemos controlarlo. Entonces nuestro cuerpo, la manera en que reacciona es con dos cosas, llorando e inclusive haciéndonos pipí. Entonces, ¿por qué? Porque es la manera de reaccionar de nuestro cuerpo, es una manera natural. Pero ¿qué pasa después del llanto? Hasta aquí justamente el modelo de Ronald Hubbard se queda. Entonces, justamente con esto, yo empiezo a trabajar sobre todo lo que hemos visto hasta este momento en el Sendero de Luz, sobre cómo elevar nuestra frecuencia, por qué tenemos que elevar nuestra frecuencia. Bueno, entonces de aquí yo parto a mi propia teoría sobre los estados tonales del alma. Nosotros justamente cuando estamos en un estado de, de seriedad, no estamos tampoco enojados y tampoco estamos como que muy contentos. Entonces, justamente aquí, en ese estado de seriedad, logramos tocar ese grado de entusiasmo, como que empezamos a sentir como que esa sensación de felicidad con la vida, esa sensación de estar a gusto con la vida. Entonces es ahí donde obviamente nos encontramos en ese punto maravilloso. Déjeme corregir este horror ortográfico porque no me gusta que se vea ahí y después no vamos a entender. Ahí está. Muchísimas gracias por su amorosa comprensión. Bueno, ahora sí se ve perfecto. Muy bien. Entonces, esta parte del entusiasmo, aquí tenemos en este momento, aquí con mi apuntador voy a tocar la palabra entusiasmo. Justamente aquí, en esta fase del estado tonal del alma, es cuando empezamos a sentir esa alegría, ese momento, pero sin llegar, obviamente, a ese estado hasta arriba de carcajada y de risa, no. El sentir el entusiasmo es como que sentirme y amanecer de muy buenas y decir, hoy me siento muy bien. Entonces, ¿cómo logramos ¿Cómo logramos este estado de paz? Bueno, pues este estado de paz lo logramos justamente cuando dentro del sendero de luz entramos en un estado meditativo
Entramos en un estado consciente de mi propio estado emocional y entonces el alma empieza a reaccionar de esa manera y entonces empieza a entrar del estado de paz, empiezo a sentir un estado de plenitud. En estos tres elementos, plenitud, estado de paz y entusiasmo, todo se mantiene en un total balance. Aquí encontramos el balance que justamente a veces decimos, híjole, ¿cómo puedo lograr ese balance para mí, para mi bien? Bueno, pues aquí justamente lo encontramos en esta parte maravillosa entre la plenitud, el estado de paz y el entusiasmo. Sin embargo, cuando nosotros estamos en este balance, de repente empezamos a sentir como que algo raro está pasando a nuestro alrededor o nos involucramos en alguna situación emocional que está dentro de nuestro entorno y entonces regresamos a la seriedad. Y pasando a la seriedad, pues obviamente pasamos de la seriedad al aburrimiento o al antagonismo o al enojo. Y obviamente a veces ni siquiera pasamos al antagonismo ni al aburrimiento. De la seriedad nos podemos pasar en directo en una línea súper delgada al enojo, al miedo, al pesar, y empezamos a tener ese estado de ansiedad, ese estado de sentirnos atrapados, de sentirnos obviamente con angustia, ansiedad. En este punto llegamos justamente al estado de ansiedad, cuando ya estamos en el enojo, cuando ya estamos en esta parte del miedo, del pesar y de la apatía, ya empezamos con un estado de ansiedad. Y por ende, si no controlamos esta parte, entramos a un estado de depresión. Y al estar en un estado de depresión, pues inmediatamente empieza mi angustia a brotar por los ojos y entramos al llanto. Entonces, esa alma, ese estado tonal de esa alma, obviamente está hasta abajo, su frecuencia está hasta abajo. Entonces, ¿qué hacer para que ese estado tonal empiece a subir? Bueno, número uno, si estamos ya estamos en el camino del sendero, ya estamos en esta conciencia plena de que nosotros somos responsables de nuestro estado tonal, entonces tengo que detectar que desde que estoy en la parte de seriedad, de aburrimiento, algo tengo que hacer para no bajar ni al enojo, ni al miedo, ni al pesar. Sé que a lo mejor va a haber circunstancias y eso es normal, es natural que sucedan circunstancias ajenas a nosotros porque obviamente pues convivimos con otras personas, tenemos que continuar nuestra vida a nivel terrenal y pues obviamente esto nos lleva a veces a involucrarnos o en el enojo, en el miedo, en el pesar o en la apatía, así como que oh, yo no tengo ganas de nada, ni siquiera de levantar un solo dedito o de repente te molesta mucho el actuar de otra persona, el decir de otra persona, el que a lo mejor estés observando la conducta de otra persona y dices, híjole, eso me molesta. Justamente cuando nosotros ya estamos en esta parte consciente, entonces no debemos de lograr llegar a este sentir, a esta sensación, porque este estado emocional lo que provoca en el alma es que baje su vibración, es que baje su frecuencia y entonces tenemos que empezar a elevar nuestra frecuencia con que, bueno, la musicoterapia es una de las herramientas, la meditación. La meditación, eh, ojo, la meditación es una de las herramientas casi por excelencia obligadas ya dentro del sendero de luz. Todo lo que hagas te va a llevar a la meditación. Todo lo que tú trabajes te va a llevar a la meditación. Todo lo que tú busques en la sanación cuántica te va a llevar a la meditación. Entonces, justamente aquí, este elemento de la musicoterapia, la meditación, la respiración, es muy importante que lo tomemos en cuenta para poder empezar a elevar esa frecuencia, para que podamos elevar frecuencia y obviamente
podamos nosotros sentirnos de manera distinta, de manera diferente. ¿Por qué? Porque si no elevamos esa frecuencia, entonces obviamente esa vibración, ese estado en donde estamos en una seriedad, en un aburrimiento, pues obviamente no nos va a ayudar en nada, en nada, si no buscamos a través de estos tres elementos. Ahora bien, también en estos tres elementos les recuerdo que tenemos algo que se llama, y es muy importante, que es el principio del mentalismo, que nos dice todo es mente. Y pues al ser todo es mente, pues obviamente nos da esta pauta de no aceptar este estado emocional, no aceptar este estado o esta frecuencia que el alma está sintiendo en este momento, que nos está llevando justamente a esta sensación, a este declive en nuestra frecuencia, y que obviamente nos puede generar, obviamente, un vacío, porque justamente en este punto, en esta comunión de todos estos elementos maravillosos, encontramos todo lo que es el ego. Y a través de todo lo que es el ego, encontramos por consiguiente el vacío, o lo que le llevamos el abismo. Y entonces aquí, obviamente, pues ya empezamos a resentir esa mala energía, empezamos a sentirnos enojados, empezamos a sentirnos molestos, empezamos a sentirnos en una total frustración que definitivamente no nos ayuda en nada, en nada, en nada, en nada. Entonces, lo mejor que podemos hacer justamente en este cuadro, eh, pues de baja frecuencia, de baja vibración, como tú le quieras llamar, es encontrar en estos tres elementos o en estas tres herramientas el poder elevar la frecuencia, y a través de la herramienta del mentalismo, que todo es mente, entonces empezar: yo soy alegría, yo soy felicidad, yo soy plenitud, yo soy paz. Y es una combinación de todo, porque son herramientas que justamente tenemos en el sendero, pero que a veces como que nada más las aprendemos, pero no las practicamos. Cuando ya estamos en el camino de este hermoso sendero, ahora ya en la llamada transformación o cambio a la quinta dimensión, ya necesitamos poner en práctica todos nuestros conocimientos para lograr llegar a este estado de paz. Ahora bien, fíjense bien, supongamos que ya logramos salir de este bache que tenemos de este lado en nuestra baja frecuencia, en nuestro estado tonal del alma aquí abajo. Y de este estado de paz nos pasamos a este estado de plenitud, y nos empezamos a sentir así como que muy alegres, muy felices, y empezamos justamente a entrar en un estado de risa. Dicen por ahí que la risoterapia nos ayudó mucho justamente a establecer este estado de plenitud. Sin embargo, a veces el estado de la risoterapia nos lleva a este estado de carcajada y nos lleva al siguiente nivel, que es el llanto. Pero al llevarnos el llanto, ¿qué crees? Que en un momento que ni siquiera tú distingues, te regresas al llanto y te vas justamente a este estado de la depresión. Vuelves a sentir tristeza, vuelves a sentir esa angustia. ¿Por qué? Porque de repente y por un momento se te olvida el estado en el que estabas, y de repente entra tu estado consciente y empiezan los recuerdos, y empieza ese subconsciente, empieza a mandarte esos recuerdos de dolor que obviamente pues a veces manifestamos y vamos generando en los procesos. Esto sucede en personas que no están dentro del despertar o que inician su despertar, porque justamente vamos trabajando y vamos manipulando estas herramientas, y nos vamos ayudando con ellas hasta establecer un estado de, ¿sabes qué? Ya empecé a sentir
esta seriedad y este aburrimiento. Entonces empiezo a trabajar mi musicoterapia, frecuencias altas, solfegios, música de alta vibración, como yo le digo, y entonces entramos en ese estado de paz nuevamente, vuelvo a recuperar mi balance y entonces vuelvo a sentir esa plenitud, esa alegría, esa felicidad, el sentirme con esa excitación bonita de vivir la vida de manera maravillosa. Y cuando ya estamos justamente en el camino ya formal del sendero, en donde ya estamos en un estado de conciencia, entonces ya debemos de distinguir justamente que cuando llegamos aquí no podemos volver a caer aquí abajo, sino que tenemos que bajarnos a este estado de plenitud y a este estado de paz para volver a ese balance. Qué chistoso, pero es que esto es justamente parte de mi teoría. ¿Cómo a través de las carcajadas podemos llegar a ese llanto y podemos regresar a la depresión o podemos llegar a esa tristeza profunda? ¿Y cómo es posible que nos tengamos que regresar justamente porque estamos en un estado de conciencia? Yo ya soy consciente de que a través de este estado de una expresiva carcajada y no puedo controlarlo, no puedo controlar lo bueno, entonces tengo que regresarme justamente a este punto de meditación o de respiración. En este caso, cuando llegamos a este estado más alto, entre la risa y carcajada, y cuando pudiera llegar el llanto, entonces aquí tengo que ser muy consciente y empezar a hacer respiraciones profundas. ¿Por qué? Porque a través de las respiraciones profundas, justamente mi cuerpo, mi mente va a regresar a un estado consciente y entonces nuevamente voy a regresar a este punto maravilloso que es la plenitud o que es justamente este estado de paz. Entonces, es así como los estados tonales del alma, bueno, te pueden jugar y pueden hacerte una jugarreta en un día de pasar de un estado tonal a otro estado tonal. Lo importante de esto es que nosotros distingamos, número uno, en qué fase de nuestro sendero estamos. Si estamos despertando, entonces tenemos que ir distinguiendo poco a poco nuestros estados emocionales para no ir sintiendo esta parte, esta fase que es el ego, el vacío y el abismo, o que entremos en este juego de todas estas emociones, porque pues obviamente aquí también está la ira, aquí también está la soberbia, aquí también está la frustración, aquí también está la envidia, aquí también está el orgullo. O sea, todo esto que compone, todo este paquetito que compone el ego, bueno, pues es que es una lista no pequeñita, es una lista bastante grande que obviamente nos va llenando de todo este proceso de reconocimiento. Y de ahí, pues obviamente cuando yo voy trabajando mis procesos, me voy dando cuenta a dónde no quiero estar, qué tengo que hacer y ser honesto conmigo mismo. Porque hay muchas veces que cuando estamos en un despertar de conciencia, nos mantenemos en un estado de seriedad y pensamos que un estado de espiritualidad o un estado de sendero es estar serio, y no es así. Tenemos que mantenernos en un estado de paz, de plenitud, de sentir esa alegría, esa armonía con nosotros, pero no pasar de este grado a este punto. La carcajada es linda en un grado, pero no puedo lograr llegar a ese llanto. O a veces decimos, a veces en la parte de la extroversión, que tenemos que reírnos hasta la carcajada y llorar. Pero debemos de tener mucho cuidado porque, repito, podemos lograr caer nuevamente en este círculo vicioso que lleva al llanto, depresión y volvemos a sentir ese desgaste. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque el cuerpo físico al entrar en ese estado de carcajada, en ese estado de total desinhibición, pues obviamente tiene una descarga energética
Y al tener esa descarga energética, pues tú te quedas totalmente foul, o sea, te quedas así, literalmente en un estado que a lo mejor pudiéramos reconocerlo como en el modelo de Ronald, que después de la depresión, del llanto, viene el estado de muerte. Bueno, pues es algo similar justamente cuando logramos no controlar este estado de llanto y carcajada. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a sentirse así todo desvalido, cansado, sin ganas, sin nada, y entonces también entra ese estado, esa sensación. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Por eso, en estos estados zonales del alma, las frecuencias son muy importantes. Repito, dentro de las frecuencias podemos encontrar lo que son los solfegios, que son muy hermosos. Podemos encontrar las frecuencias arriba. Yo por lo regular recomiendo las que están arriba de los 700, y por supuesto los mantras. O también, por ejemplo, podemos escuchar música de naturaleza, música con sonidos de naturaleza que nos ayuden justamente a establecer una conexión. Lo que buscamos es una conexión que nos regrese a ese momento, a esa sintonía, eh, a ese estado de total plenitud. ¿Por qué? Bueno, pues porque a través de este estado de plenitud vamos a lograr justamente mantenernos en esta línea, en este balance. Ahora, eh, la pregunta que yo te hago a ti es, ¿cuánto tiempo durante tu día te mantienes en un estado de paz? ¿Y qué haces para mantenerte en un estado de paz? Este es uno de los elementos maravillosos de la conciencia. Nada ni nadie puede quitarte tu estado de paz. Y aquí entramos en esta reflexión en donde obviamente nos comunicamos con nosotros mismos y nos decimos, ¿qué necesito yo para distinguir qué es lo que me está dejando paz o qué es lo que me está quitando paz? Porque entonces si yo no aprendo a distinguir este punto de balance entre mi estado de paz, mi entusiasmo, mi plenitud, entonces no estoy siendo consciente y estoy permitiendo justamente que mis estados tonales suben y bajen y sean obviamente una feria o una montaña rusa de emociones. Entonces, lo que tenemos que lograr es aprender a distinguir justamente qué es lo que me da paz, qué es lo que me está quitando esa paz, qué es lo que me lleva a ese punto maravilloso de sentirme plena, de sentirme en tranquilidad, en armonía, en felicidad. Pero qué es también lo que me está quitando esa paz. Tal vez es un pensamiento, tal vez sea una persona, tal vez una circunstancia, tal vez inclusive esté dentro de una decisión. Si hay algo que te quite paz, quítalo de tu vida. Si hay algo que te está robando paz, no permitas que nada ni nadie te robe tu paz. Recuerden que este punto va muy de la mano con lo que hemos platicado, con esas palabras, con esa conceptualización de las mentiras, de el matar, el robar, o sea, ¿cuántas veces te has mentido el que dices que estás en paz y en realidad no estás en paz? ¿Cuántas veces le has matado esa paz a otra persona o te han matado tu estado de paz, te la han robado, te la han quitado? Bueno, pues ese es un estado de conciencia. Ni tú ni nadie podemos robarle la paz a nadie, ni se la podemos quitar, porque no nos pertenece, no tenemos ese derecho, pero tampoco nadie nos puede robar y nadie nos puede quitar nuestro estado de paz, nadie nos puede quitar o matar esa ilusión de estar en ese punto de plenitud. Son palabras fuertes, sí, por supuesto, y por supuesto que le pongo una llama violeta, una esfera de llama violeta a estas palabras, a estos conceptos, porque obviamente pensamos que esas palabras son para gente mala, pero es que a veces nosotros actuamos justamente en este
estado inconsciente de no darnos cuenta que yo le estoy quitando la paz a alguien o le estoy quitando la tranquilidad a alguien, le estoy quitando la felicidad a alguien y yo no tengo por qué quitárselo. Al contrario, yo le devuelvo la tranquilidad, yo le devuelvo la alegría, yo le devuelvo su paz si mi presencia está involucrando un estado tonal que no está deseando esa persona. ¿Por qué? Porque obviamente le está generando que se vaya a ese estado de muerte, a ese modelo de mi querido Ronald Hubbard, que nos dice que estar en ese estado de depresión y en el llanto nos puede llegar o no podemos lograr estar en ese estado de muerte. Entonces, no queremos eso. Queremos que nuestro estado del alma eleve esa vibración con estos elementos maravillosos. Obviamente, aquí también está implicado la inteligencia emocional, por supuesto que sí, pero como estamos trabajando la parte del sendero de luz, pues tengo que hablarles justamente cómo el alma tiene que empezar a vibrar de manera distinta y cómo tu alma tiene que empezar a elevar esa frecuencia, esa luz, porque mientras estés en ese estado de paz, te mantengas en ese entusiasmo, en ese estado de paz, en esa plenitud, en esa armonía, alegría, vas a vibrar y vas a tener una frecuencia distinta. Vas a vibrar y vas a mantener un estado álmico totalmente distinto. Así que pónganse a practicar esto. Yo les dejo esta clase para que puedan escuchar a las veces que sea necesario. Estudien este modelo en el que yo me apoyé de mi querido Ronald. Y por supuesto, esta teoría que yo estoy trabajando es para que tú vayas trabajando tu sendero de luz de una manera diferente, de una manera más consciente y por supuesto que lleves bajo el brazo esas herramientas maravillosas o el as bajo la manga, decir, híjole, como que me siento un poquito apagadona, como que apática, aburrida, aburrido. No, vámonos a meditar, pongan un mantra, pongan una frecuencia, un solfegio, voy a escuchar, voy nuevamente a mantener ese balance, regresar a tu centro, porque justamente aquí entramos también en el principio de la polaridad positivo-negativo. Cuando vamos hacia arriba es positivo, cuando vamos hacia abajo es negativo, pero es también, obviamente, desde qué punto lo quieras observar. Porque ya te diste cuenta que si me voy hasta arriba al llanto de la carcajada, voy a retornar a la parte negativa, o sea, la parte de abajo. Entonces, tenemos que mantener ese balance. Tenemos que ser más conscientes de mantener ese balance para que nuestro estado tonal álmico se mantenga en una frecuencia elevada, pero con un balance y que nos ayudemos a través de nuestras propias herramientas que vamos aprendiendo en el sendero para poder estar en ese punto exacto, en ese momento maravilloso. Así que mis amores, yo espero que les haya gustado esta hermosa charla, esta hermosa clase que ya venía yo preparándoles con todos, con mucho cariño y sobre todo porque el alma y el estudio hacia el alma es un estado consciente en nosotros como seres terrestres. Así que mis amores, muchísimas gracias. Yo me despido de todos en este momento desde el canal de YouTube, Alita Costa Divino Ángel, y me quedo para la retroalimentación, por supuesto, en la plataforma de Zoom. Y te invito a que te suscribas, a que dejes tus comentarios, por supuesto que dejes tu like, activa la campanita de notificaciones para que te sigan llegando estos videos y las meditaciones que estamos subiendo a este bellísima Casa de Luz, a este canal de Alita Costa. Así que mis amores, muchas gracias. Mi corazón contigo y mi luz cuando lo necesites. Nos vemos la próxima semana con un video más. Hasta pronto.